2 de los 3 han muerto desde que me fui de Oxford, y eso me hace pensar supersticiosamente que quizá esperaron a que yo llegara y consumiera mi tiempo allí para darme ocasión de conocerlos y para que ahora pueda hablar de ellos. Puede, por tanto, que siempre supersticiosamente esté obligado a hablar de ellos. No murieron hasta que yo dejé de tratarlos. De haber seguido en sus vidas y en Oxford, de haber seguido en sus vidas cotidianamente, tal vez aún estuvieran vivos. Este pensamiento no es solo supersticioso, es también vanidoso. Pero para hablar de ellos tengo que hablar también de mí y de mi estancia en la ciudad de Oxford. Aunque el que habla no sea el mismo que estuvo allí, lo parece, pero no es el mismo. Si a mí mismo me llamo yo, o si utilizo un nombre que me ha venido acompañando desde que nací y por el que algunos me recordarán, o si cuento cosas que coinciden con cosas que otros me atribuirían, o si llamo mi casa a la casa que antes y después ocuparon otros, pero yo habité durante 2 años, es solo porque prefiero hablar en primera persona y no porque crea que basta con la facultad de la memoria para que alguien siga siendo el mismo en diferentes tiempos y en diferentes espacios. El que aquí cuenta lo que vio y le ocurrió no es aquel que lo vio y al que le ocurrió, ni tampoco es su prolongación, ni su sombra, ni su heredero, ni su usurpador. Mi casa tenía 3 pisos y era piramidal, y pasaba en ella mucho tiempo, dado que mis obligaciones en la ciudad de Oxford eran prácticamente nulas o inexistentes. De hecho, Oxford es sin duda una de las ciudades del mundo en las que menos se trabaja, y en ella resulta mucho más decisivo el hecho de estar que el de hacer o incluso actuar. Estar allí requiere tanta concentración y tanta paciencia y tanto esfuerzo luchar contra el natural aletargamiento del espíritu, que sería una exigencia desproporcionada pretender que además sus habitantes se mostraran activos, sobre todo en público, a pesar de que algunos colegas solían efectuar sus desplazamientos siempre corriendo, para dar una impresión de perpetuo ahogo y ocupación extrema en los intervalos entre clase y clase, las cuales, sin embargo, habían transcurrido o habrían de transcurrir en el más absoluto sosiego y despreocupación como parte que forman del estar y no del hacer y ni siquiera del actuar. Así era Cromer Blake y ese era el inquisidor, también llamado el matarife y el destripador, y cuyo verdadero nombre era Alec Dewar. Pues les voy a confesar algo. Esta novela, Todas las almas, supone la reconciliación de quien les habla con Javier Marías, un autor al que durante mucho tiempo dejé de leer, pero Pablo Vilaboy había deudas pendientes, que eran sus primeras obras. De un autor no te puede gustar todo o no todo en la misma medida. Vamos a ir al origen, a ver por qué tuvo tanto prestigio y éxito Javier Marías. Y nos hemos encontrado con esta estupendísima novela que recrea de algún modo su tiempo en Oxford. Sí, que fue publicada más o menos 3 años antes de su consagración como novelista con Corazón tan blanco, y donde ahí ahondaría más en el estilo tan propio de él que ya esboza aquí y en otras obras primeras. La verdad es que habrá opiniones de todos los gustos. Sí es cierto que el modo de narrar de Javier Marías, de esa prosa, como diríamos, con tanta enjundia, con su maestría en el manejo de vocabulario, de las construcciones gramaticales complejas, de mezclar, se vería más ya a partir de Corazón tan blando, ese hibridismo, por así decirlo, de estilos. Le gusta mucho mezclar pizcas de ensayo con ficción de novela, pero digamos que para iniciarse, Todas las almas es un plato de buen gusto, y bueno, a partir de ahí que la gente ahonde más y decida si propiamente el estilo consolidado de él le gusta o no. Esta creo que es una buena ventana para asomarse un poco a lo que daría de sí posteriormente, y a la vez es un retrato de sus años en Oxford, pues bastante delicioso y por momentos incluso de misterio y suspense. Cuando a algunos colegas lectores les he dicho esta situación, esta experiencia con Todas las almas, dicen, bueno, pues si es Javier Marías en estado puro, sí, pero hay veces que enganchas, otras que no enganchas, o no sé por qué, o aunque te admire, como dices tú, su modo de narrar, su riqueza expresiva, el modo de intercalar otras frases, unas subordinadas y demás,
pero llega un punto que a lo mejor te apabulla, te acogota, no sé. En Todas las almas me ha parecido como algo natural. A lo mejor es porque el escenario, claro, es una ciudad universitaria, entonces es como que veo que el lenguaje sí que casa con lo que está contando y con los propios personajes. Creo que aquí le interesaba más hacer un fresco de aquellos años que a lo mejor meterse en una trama más compleja, aunque hay partes en que tiene también su enjundia, pero creo que le interesaba más literariamente hacer un fresco y le salió por eso igual más accesible. Muchos recordarán la polémica que hubo con, más que adaptación, película inspirada en Todas las almas, que fue el último viaje de Robert Rylance, dirigido por García Grajeta, y de todos los entresijos judiciales que terminó ganando Marías porque no estuvo nada de acuerdo en cómo se llevó a la pantalla Sí, pues, sus historias. Gracia y su padre Elías, que el gran Elías Querejeta, que la escribieron a medias, cogen un personaje secundario y unas cuantas páginas, y realmente es verdad, no se puede llamar adaptación de Todas las almas, y es lo que él pidió, que su nombre desapareciera de la película. Bueno, pues que la gente juzgue y que compare si puede conseguir ver hoy en día El último viaje de Robert Rylance, que es un poco complejo, pero por lo menos que se acerquen a este primer Javier Marías. Pues de ese primer Javier Marías ahora pasamos a un último, al menos así lo anuncia el título, a un último verdugo, que es por el momento la última novela publicada por Grijalbo de un autor por el que, permítanme que les diga, tengo especial debilidad, por lo que escribe y por él en sí. Ahora lo van a conocer. Tony Hill, bienvenido a El arpa de Becker. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. El último verdugo, así. Pues ¿Para qué más, no? es un título sencillito. Mis títulos son bastante más complicados Sí, normalmente. sí. Este es mucho más preciso. Abordas ese eterno tema de la novela negra, como decimos aquí en el programa, siempre dicho en el más amplio sentido de la palabra. Mil novelas, aunque no sean negras puras, tocan con el género de intriga, de misterio, policíaco, etcétera, todo esto, que tú eres en el que tú eres un maestro, pero tocas, como digo, el eterno tema, el eterno dilema, ¿no? ¿Dónde termina lo que llamamos o consideramos justicia y empieza lo que puede considerarse venganza? Claro, a ver, está claro que si utilizamos la figura del verdugo, ¿no? Si nos centramos en la figura del verdugo, el verdugo se suponía, años A, que administraba justicia, es decir, era el que ejecutaba las sentencias. Pero claro, la justicia es imperfecta, por definición, como todo en la vida. Entonces, así que digamos que su cometido era un cometido irreversible basado a veces en sentencias imperfectas, ¿no? Sí, y luego está siempre esa especie de equilibrio entre qué es lo que es, y ya no digo legal, porque la legalidad es la legalidad, Exacto, o sea, sí. eso es evidente, ¿de acuerdo? Lo que es, qué es moralmente ético hacer, Eso es. ¿vale? Con, bueno, pues personas que han cometido actos, entre comillas, terribles, ¿no? Es decir, evidentemente está claro que no podemos ejecutarlos, gracias a Dios, ya legalmente, pero bueno, eso no quiere decir que haya personas que sientan la tentación de terminar con ellos. Tony, das una muy buena vuelta de tuerca también a ese estereotipo también, tan propio del género, que es el del justiciero. Tú vas un poquito más Claro. allá. Sí, no, bastante en realidad, porque, Sí. porque la verdad es que Bueno, Thomas, que es el sabes que yo protagonista... soy prudente, digo un poquito, luego tú como autor... No, claro, no. Pero Thomas, que es el protagonista, es un tipo muy complejo en realidad, es una personalidad complejísima y que se va desvelando, yo creo que es el gran misterio de la novela. Es una novela en la cual el misterio no es quién está haciendo estas cosas, Eso es. sino por qué las está haciendo. Y ese por qué se va revelando cada vez más y más oscuro y más, bueno, sorprendente, ¿no? Pero en realidad sí, Thomas sería, digamos, asume el papel del justiciero. Asume de entrada el papel del justiciero y se dedica, en teoría, a matar a gente que, al menos para él, se lo merece. Es como tú dices, Tony, bueno, y como suele ocurrir en ti, una novela compleja en el sentido de lo que se cuenta, pero muy sencilla de leer por cómo tú lo cuentas. Pero el punto de partida fue ese personaje, el verdugo, esa dualidad ética, esa moralidad, amoralidad.
Sí, a ver, para serte completamente sincero, el punto de partida fue que yo quería escribir un thriller. Ah, ¿Vale? Un mira. thriller con un psicópata. ¿Vale? Porque no había hecho ninguno, No, ¿no? es Ya, verdad, ya es verdad, llevaba. es Es verdad. verdad, es verdad. Llevaba 6 novelas, esta era la séptima y tenía ganas de meterme en el lío de hacer un thriller puro para entendernos, no un thriller psicológico ni un thriller no sé qué, ¿vale? Sino un thriller. Y la figura por excelencia del thriller es el psicópata, es decir, vale. Entonces yo le daba vueltas a la idea porque, claro, psicópatas hay en la literatura y últimamente en la tele y en el cine y en todas partes como muchísimos. Entonces mi duda todo el rato era, bueno, pero ¿y tú qué vas a hacer? O sea, ¿yo qué voy a hacer que sea original o que merezca la pena si hay, además, psicópatas tan maravillosos como Hannibal Lecter, ¿no? Como Dexter, bueno. Entonces, al fin, le di muchas vueltas y en un momento determinado, por otro lado, o sea, tu cabeza va pensando, pero piensa a ratos, ¿no? Porque ya tenemos una edad, pero por otro lado, me encontré con la historia del verdugo, ¿no? De un verdugo de Barcelona. Y de golpe lo vi. O sea, vi el verdugo, vi el Garrote Vil, que me pareció una muy buena aportación al menos yo no conozco ninguna otra novela en la cual el psicópata asesina a la gente con un garrote vil. Creo que esa, al menos ya tenía un elemento distintivo, ¿vale? Ya podía hacer algo. Bueno, el mío hace algo que no ha hecho nunca nadie. Y a partir de ahí se fue construyendo, claro, la personalidad de Thomas, ¿vale? Y de todo, que evidentemente es mucho más complejo, es mucho más sorprendente de lo que parece al principio, ¿eh? Pero bueno, a mí me sirvió para arrancar. ¿Por qué 2021? ¿Por qué la sombra terrible del confinamiento y de la pandemia sobre los personajes? Bueno, yo básicamente por el protagonista, por Thomas, porque, bueno, la novela empieza en 2021, lo que es la narración empieza en enero de 2021. Él empezó a matar un poquito antes, digamos, empezó a matar sí, unos sí. meses antes, casi saliendo del confinamiento, casi en medio del confinamiento, en mayo de 2020 es cuando es su primera víctima. Y a mí sí que pensé que para una personalidad tan perturbada como la de Thomas, el quedarse de golpe encerrado, solo, en casa, era el momento perfecto para que él diera rienda suelta a unas obsesiones que tenía desde hacía mucho tiempo Era. y que, bueno, y que no había encontrado, afortunadamente para el mundo, no había encontrado el momento de desarrollarlas, ¿no? Entonces, el hecho de los meses de soledad, el caso de Tomás, que además vive solo, y tal, me parecía que era perfecto para que él, digamos, ya se dejara invadir por su fantasía, ¿no? Ya diera el paso definitivo para empezar a matar. Fíjate, nombras la palabra soledad y me acuerdo de algo que Sí, tengo anotado de la novela, que es el personaje a veces tan dolorosísimo de Anna, que en un momento dado sí, dice, nadie escoge la soledad, te la sí, encuentras. Y sí. reflexionas y dices, mira, incluso aunque yo, hablo además como Óscar López a nivel muy particular y personal, a veces me guste y escoja la soledad, es cierto que en el Sí. fondo, Tony, se nos echa encima, se nos abalanza, sí. No la elegimos Eh, más que en momentos como concretos. O fíjate, exacto, o la puedes haber elegido a los 35 años, ¿vale? Porque tienes una vida social alucinante y en realidad es una soledad. Que dices, bueno, a mí lo que me gusta es dormir solo, ¿vale? O Sí. sea, o vivir solo, ¿vale? Porque luego me paso el día, tal. Pero claro, si no te das cuenta, luego van pasando los años y todo eso que tenías antes fuera va un poco disipándose, ¿no? Entonces, te puedes encontrar solo de repente cuando tú has querido vivir solo. Es decir, no creo que sea incompatible. Tú has querido vivir solo, pero de repente te sientes solo, ¿no? De hecho, Ana dice algo así, si no recuerdo mal, no lo cito textualmente, dice algo así como, la soledad es como un jersey Como un jersey viejo, que viejo. te lo encuentras en casa y te lo pones y estás cómodo. Claro, pero Pero sabes todo el tiempo que hay prendas mejores, ¿no? y además, por otro lado, muy bien, dices, estás cómodo y, claro, y viene el matiz y te acomodas. Pero Y te no acomodas, quiere decir que te claro. guste. No. Quiere decir que exactamente te resulta cómodo. Pues es igual que eso, que un sofá antiguo, que un sofá, ¿sabes? Que una prenda de ropa que dices, ahí, bueno, me la pongo para estar por casa, no voy a salir con ella. Pero porque me siento bien y me siento cómodo. Pero tú sabes que eso no es lo que deberías llevar.
Qué bien juegas con el lector. Bueno, lo llevas haciendo ya en 6 novelas, en la séptima también. Vuelves a hacerlo porque tú mismo has contado ya un poco, has expresado cómo es Thomas. Se sabe casi desde el principio, como dices, esa no es la sorpresa ni el interrogante de la novela. Pero de repente nos colocas frente a una niña, Sofía, con unos ojos llenos de terror. Y en ese momento el lector, yo creo que cualquier persona con un mínimo de corazón y de sangre en las venas, es el verdugo, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, es que el tema de Sofía, que todo descubrirá cuando lea la novela, no Claro, lo no, podemos no, no, contar no, ahora, no, por eso yo he pero dicho no, solo, no, no, no contamos pero nada. sí que es. No, a mí hay un tema, cuando hablas de los psicópatas, hay un tema que se repite invariablemente, ¿no? Que es que el psicópata, por definición, no empatiza con nadie. A mí me resulta muy difícil pensar que una persona no empatice nunca, nunca, nunca con nadie, nadie, nadie. Es decir, otra cosa es que no sientan el menor remordimiento, Eso que eso es es. otro tema, ¿vale? Pero que una persona, a ver, digamos, a lo largo de su vida, tenga, que es una empatía relativa, ¿vale? Es una empatía, empatiza con ella en aquel momento porque descubre una cosa bueno, y además es una cosa que él descubre y que a él le encaja con su visión del mundo y con la visión de lo que es su misión, ¿no? Para los próximos meses, ¿no? Entonces, es una empatía, por lo tanto, un poco sesgada. Pero bueno, siempre lo son. Todos empatizamos de manera sesgada. Pero Sofía, yo creo que, pobrecita, es una niña que vive una situación completamente terrible y terrorífica de la cual no puede escapar. Y eso yo creo que lo comprendemos todos los que leemos la novela y desafortunadamente no lo comprende nadie de su entorno inmediato, ¿vale? Porque hay malas personas y si tienes la mala suerte. O sea, los niños son muy frágiles, son muy vulnerables, están muy desprotegidos. Si las personas que tienen que protegerlos no lo hacen, bueno, pues se producen hechos traumáticos y horribles. Y además, como también se dice en tu novela, porque quizá nadie en este mundo es 100% inocente. Ah, bueno, esa es otra, claro, eso seguro. Eso yo lo tengo clarísimo. Lamento desvelárselo a la No. audiencia. Aunque pones el quizá para que dejar como un atisbo de No, esperanza, ¿no? porque hay que ser educado. Pero, claro, la sinceridad no impide la educación, los buenos modales. Pero, a ver, es que no puede ser, es decir, en realidad todos tenemos un lado, pues, no necesariamente oscuro, pero sí Sí, como mínimo un lado que no queremos que el resto de la gente vea. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Pues totalmente. este lado íntimo, Ujú, ¿vale? ujú, ujú. Para dejarlo en esa palabra, puede ser más o menos aceptable de cara afuera, da igual, a lo mejor tu lado íntimo, yo qué sé, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Que no, simplemente, bueno, te avergonzarían relativamente si se supieran. Ujú, ujú. Eh, pero luego hay lados oscuros que son realmente oscuros. Es decir, hay lados oscuros de gente que funciona normal por la vida, ¿vale? Y que, bueno, que en realidad, bueno, son moralmente muy reprobables, ¿no? Y bueno, ahí están, seguro. Y todos tenemos un grado más o menos de eso. Tony, no quiero terminar la entrevista sin hablar del otro gran personaje, porque claro, hablamos de título El último verdugo, ahí está Thomas. Ya, Sí, ya descubrirán los lectores todo lo demás de Thomas, porque has dado la sí. punta del iceberg, pero obviamente hay que hablar de Lana, ese grandísimo personaje. Sí, Elena, claro. Es que necesitamos a ver, un buen malo necesita un buen bueno, ¿no? Para equilibrar la balanza. Si no, no funciona esto. Elena Mayoral. Elena es una mujer también muy solitaria, en realidad. Yo creo que en eso se entienden, ¿vale? Y es una psicóloga criminalista. Que en realidad lo único que tiene que hacer, lo único que tendría que hacer es ir trazando un perfil de ese psicópata que está ejecutando gente en Barcelona en 2021. Pero bueno, digamos que Elena es como es. Claramente tampoco es una persona perfecta, es decir, no es una santa. Ya lo aviso para la gente que tiene que empatizar a mil con la protagonista. Bueno, pues van a empatizar, pero la van a entender también, supongo. Pero bueno, lo que sí es una persona muy trabajadora
y muy persistente, o sea, es una terca, básicamente, ¿no? Es una persona tozuda. Y eso, para dedicarte a la investigación, pues es una gran virtud, porque no paras, ¿no? Es como un perro de presa, no para hasta no suelta la presa hasta que Claro. la tiene completamente Hasta controlada. Sí. hasta lo tiene todo resuelto, claro, dices, Sí, hasta, sí, sí, hasta sí. aquí. Y fíjate las cosas que me haces pensar y evocar, que me he dado cuenta que le he llamado Lana pensando en Lana Turner. Aunque no le pegue el Ah, claro. aunque no le pegue el personaje, tú tienes ese olor clásico, que claro, me he ido Igual, al sí. cartero siempre llama dos veces y a Lana, pero todo lo contrario, Ya. a aquella Lana Turner de esta Lena, como dices, que está en el lado positivo de la balanza. Positivo, ¿no? Bueno, la Lana Turner era una señora imposible, yo acuerdo aquella escena que friega los platos en el bungalow con aquel. Entonces, bueno, a ver, Claro, dices, bonita, divina siempre en todo claro. momento, ¿no? Puestos me parecía más creíble Jessica Lange en la En versión la versión posterior. de David Tenía Mamet, un que hay que punto como decirlo, más sucio, claro tenía un punto más sórdido. sí, sí, sí. Y más fiel a la novela Pero original. y más fiel, sí, 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 sí. Pero Lena en realidad es en realidad la antítesis de la pobre Lana, de Lena Turner, de la pobre Pero Lena, yo me he porque ido. tú te has ido, pero la pobre Elena no tiene para nada ese glamour, no es una persona, es una persona agradable y es una persona que, bueno, es inteligente y tal, pero no tiene un atractivo, no es una mujer de esas que la gente la mire por la calle cuando va andando, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje mucho más discreto en realidad. Se parece más a Olivia de Havilland. Puestos a buscar, Claro, o a claro que John sí. Fontaine, Más puestos a cercana. buscar, se parece más a John Una Fontaine. clásica del Hollywood de aquel. Puestos al clásico. Pero eso sí que me hace, para poder rematar muy bien la entrevista, en el sentido de decir que como es tan creíble lo que cuentas, uno, digamos, va buscando alrededor a tus personajes, porque todo es muy verosímil y todo podría suceder, por fortuna, queda en la novela. Esperemos que no haya Esperemos. un No, último yo no verdugo. quiero dar ideas, ¿eh? Yo no quiero dar Claro que no. ideas. Tony Hill, como siempre, gracias, porque es un disfrute conversar contigo y porque es un disfrute leerte. No, muchas gracias a ti, ya lo sabes, cuando quieras. De momento el último verdugo y más adelante pues lo que venga. Claro, porque ese es el último verdugo, pero la novela seguirá, claro, las novelas La seguirán. novela seguirá. Sí. Muchísimas gracias, Tony. A ti, Y hasta luego. por supuesto, gracias a ustedes, porque ahora nos marchamos al ángulo oscuro del salón, allí nos espera el arpa, pero simplemente nos vamos, como siempre, a reposar, a retomar otras lecturas que muy pronto compartiremos y les contaremos a ustedes. Muchísimas gracias.